Si estás viendo este video, lo más probable es que estés recluido en tu casa por cuenta del COVID-19. Sin duda alguna tuvo un impacto que nadie se esperaba, pero no es la primera vez que esto le sucede a la humanidad. Hola, soy Sebastián Montes, estudiante de Historia con énfasis en Patrimonio y Museología. Acompáñame en otro viaje por la historia. La pandemia que más recordación tiene es la peste negra o peste bubónica, la cual afectó Asia, Europa y parte de África de 1346 a 1353. La peste surgió en China y gracias a las rutas comerciales como la ruta de la seda se trasladó por Asia Central y luego hacia Europa y el norte de África. La peste se la adjudicó a un sinfín de supuestas causas, desde astrológicas como la alineación de los planetas, religiosas como el castigo de Dios por los pecados del hombre, hasta antisemitas, como que los judíos estaban envenenando las fuentes hídricas. Lo cierto es que la plaga la transmitían las ratas, quienes infectaban a las pulgas, que a su vez picaban y contagiaban a los humanos. Un virus zoonótico, es decir, transmitido del animal al humano. Los síntomas eran fiebre, hemorragias y aparición de protuberancias en la piel de color oscuro, llamados bubones, de ahí a que su nombre fuera peste bubónica. Después de 5 días, el paciente moría en terribles condiciones. En Europa llegó a matar 1/3 de su población, aunque la cifra oficial de muertos es hoy en día un tema de debate para los historiadores. La cifra suele llegar hasta los 20 millones en Europa y 60 millones en Asia. No obstante, los múltiples brotes que les siguieron en los años venideros aumentarían la cifra hasta una aproximada de 200 millones. Se cree que la principal forma para contraer la enfermedad eran los miasmas o malos olores. Por ello, los médicos de la época idearon una indumentaria que consistía principalmente en una máscara con lentes de vidrio y una nariz cónica alargada, asemejando el pico de un ave, la cual llevaba hierbas aromáticas en su interior con las que se esperaba combatir los malos olores. Asimismo traían consigo una vara para examinar a los pacientes sin necesidad de tocarlos directamente. La máscara que están observando reposa en el Museo de Historia Médica de Ingolstadt, Alemania, y es una pieza genuina usada en la peste negra. Ahora bien, la imagen más icónica del médico de la peste es esta, la de un hombre con máscara blanca, túnica negra larga e indumentaria de cuero y sombrero negro. Data del siglo XVII y llegó a convertirse incluso en un referente artístico, ya que esta indumentaria se comenzó a usar en los tradicionales carnavales de Venecia. Curiosidades. ¿Sabes de dónde viene la palabra cuarentena? La etimología de la palabra cuarentena se remonta a los años de la peste, específicamente en Venecia. Allí, como medida para evitar la llegada de los contagios a la ciudad, los barcos y bienes debían esperar 40 días antes de poder ingresar a la ciudad. El término italiano de 40 giorni o 40 días comenzó a ser utilizado en el ámbito médico hasta transformarse en la palabra cuarentena. Retomando con la historia, ¿cuáles fueron sus consecuencias? Además de semejante catástrofe demográfica, hubo bastantes cambios como consecuencia de la peste. Los sobrevivientes de las zonas rurales emigrarían a las ciudades, acrecentando el poder e importancia de las mismas en la sociedad europea y por ende debilitando el sistema feudal. Ante semejante panorama de muerte, la Iglesia tuvo un fuerte golpe, ya que la comunidad comprendió la imposibilidad del Papa para afrontar la situación, lo que provocaría poco después el surgimiento del humanismo. Sumado a ello, la persecución al pueblo judío se acrecentó dramáticamente, ya que todos buscaban un culpable desesperadamente, provocando matanzas y saqueos a esta comunidad. Una completa tragedia, de eso no cabe duda. Pero, ¿qué les parece si avanzamos unos siglos más adelante? Precisamente al siglo XX, un siglo que no solamente se caracterizó por la guerra, sino también por la enfermedad. Corría el año de 1918 y la Gran Guerra todavía no había terminado. Pero más que las ametralladoras, los tanques, submarinos, algo más estaba cobrando vidas. La gripe española había arribado. No se sabe a cabalidad el lugar exacto donde surgió el virus. Algunos creen que en Francia y otros en China. No obstante, la teoría que recibe mayor aceptación por los expertos es que surgió en los Estados Unidos, exactamente en la base militar de Fort Riley, estado de Kansas, cuando Gilbert Mitchell ingresa al centro asistencial el 4 de marzo de 1918, convirtiéndose en el presunto paciente cero. De allí en adelante se esparciría por todos los continentes. Curiosidades. En estos momentos se estarán preguntando, bueno, si supuestamente surgió en Estados Unidos, ¿por qué se le llama gripe española? Para finales de 1918, cuando la pandemia atacó, la mayoría de periódicos de Europa solo concentraban sus noticias en las novedades de la Gran Guerra, censurando o simplemente ignorando otros acontecimientos. España, por su parte, gracias a su calidad de neutral durante la guerra, se dio a la tarea de informarle al mundo el surgimiento y expansión del virus, haciendo pensar a la gente que solamente España era víctima de esta nueva pandemia. Por ende, se la denominó gripe española. Retomando con la historia, el
El virus fue una influenza aviar de tipo A-H1N1, el cual se esparció incontrolablemente a causa de la movilización mundial tanto de civiles como de personal militar en el contexto de la Primera Guerra Mundial. El virus se manifestaba a través de fiebre, dolores de cabeza, hemorragias nasales, vómito, diarrea, agotamiento general y dificultad respiratoria. La carencia de antibióticos agudizó las muertes a nivel mundial. La población debió ser confinada en sus hogares para evitar el contagio, así como usar protectores nasobucales o también conocidos como tapabocas. A Colombia también llegó la pandemia, aunque sigue siendo un misterio la forma en que lo hizo. Algunos creen que de un barco proveniente de Barcelona que arribó al puerto de Cartagena, mientras que otros aseguran que se originó en un paquete en el Correo de Bogotá, aunque se propagó con rapidez por todos los caminos y rutas ferroviarias del país. Tal como parece ser ya una costumbre en Colombia, la pandemia no se tomó con seriedad desde el principio, recurriendo incluso al tradicional juguito de limón para aliviar las dolencias. La pobreza y precarias condiciones de salubridad se confabularon con el virus para cobrar la vida de miles de colombianos. Sería la Junta de Socorro, formada por empresarios, banqueros y demás familias pudientes, y no precisamente el Estado, quienes organizarían comedores y hasta crearían hospitales provisionales para tratar a los enfermos. A pesar de la firma del armisticio del 11 de noviembre de 1918, con la que acabó oficialmente la Primera Guerra Mundial, los muertos seguían en aumento, pero ahora a manos del virus y no de la guerra. Hasta el verano de 1920, el virus desaparecería por sí solo, no sin antes llevarse consigo millones de almas. Sin duda alguna, la pandemia trajo consigo una crisis demográfica, ya que en solo 2 años llegó a matar aproximadamente 50 millones de personas, además de los casi ya 20 millones que habían muerto en la guerra. Con la cantidad de muertos vino consigo la crisis económica, pues muchas fábricas, tiendas y demás formas de comercio debieron cerrar, bien fuese porque los trabajadores hubiesen enfermado, muerto o que estuviesen recluidos en sus casas para evitar el contagio. Como lo pudimos evidenciar en las 2 pandemias anteriores, la humanidad ha tenido que lidiar con este enemigo invisible desde hace siglos. Si no falta muchas más pandemias, como la viruela que trajeron los europeos y azotó América en el siglo XVI principalmente, o los brotes de ébola en África de las últimas décadas. En la actualidad, el COVID-19 se ha llevado a más de medio millón de personas, confinando además a millones en sus casas bajo una cuarentena estricta. Y para una sociedad globalizada y en constante movimiento, fue un golpe duro, especialmente para los más jóvenes. Pese a ello, la epidemia habrá de terminar gracias al abnegado trabajo del personal médico. Claro está, si también los ciudadanos dan de su parte y cumplen con las medidas de bioseguridad. Sea como sea, la humanidad nos ha demostrado que siempre sale adelante a pesar de la adversidad. Si te gustó este video, suscríbete a la revista La Bagatela, sección Historia para Dummies. Hacemos publicaciones todas las semanas en nuestra página de Instagram @labagatela. Muchas gracias y espero acompañarnos muy pronto en otro viaje por la historia. Hasta pronto.